Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta hora, y nuestro texto va a ser el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 14, va a ser nuestro texto. En un mundo, hermanos, llenos de tanta maldad, en un mundo lleno de tanto dolor, hay esperanza en Cristo Jesús. Hermanos, hay momentos en nuestras vidas que muchas veces podemos llegar a pensar o a sentir que estamos como abandonados. Llegan momentos a nuestra vida donde tal vez podamos tener un ataque del infierno y donde llegan sentimientos a nuestra vida, donde necesitamos verdaderamente voltear a ver las Escrituras para no olvidar cuán bueno y grande y maravilloso es nuestro Dios. En muchas ocasiones, muchas personas se pudieran estar sintiendo como tristes, como abandonados, pero dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, en el versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos. Esto es algo que siempre tenemos que llevar presente, que cuando Él vino, cuando Él partió, una de sus palabras fue esto, dice: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, nuestro texto que vamos a leer, hermano, nos habla acerca de paz, nos habla acerca de seguridad en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 14, y esto es dándonos consuelo, dándonos alivio, dándonos esperanza, dándonos paz a nuestros corazones. Dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra, mi Dios, entre a lo más profundo de nuestro ser, Señor, dándonos esperanza, dándonos fortaleza, trayendo, oh Señor, frescura a tu pueblo, refrigerio a tu pueblo, Señor. Te suplicamos, amado Padre, seas tú protegiendo todas las familias de la tierra, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, y ayúdanos, Padre, a dejar toda perversidad y a seguirte a ti en santidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Este mensaje se llama: en Cristo todo está seguro. En Cristo todo está seguro, se llama este mensaje. Ahora, alguien pudiera preguntarse en esta tarde: ¿dónde está el consuelo en el texto que acabamos de leer? ¿Dónde está la esperanza? Dice la Escritura ahí en el versículo 3: y si me fuere y os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está la esperanza, ahí está el consuelo de cada persona que está pasando por alguna situación difícil, por alguna situación de pérdida, por alguna situación de dolor. Ahí está la esperanza que el Señor nos dice que si Él se fuese, dice: vendré otra vez. Esto es algo que tenemos o debemos de tener presente, es que Dios vendrá otra vez, nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez, y esto es algo que debemos de esperar a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de recibir esperanza de parte de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Alguien pudiera decir: ¿y quién es Él que nos dice estas cosas? ¿Quién es aquel que nos hace tales promesas? Déjeme decirle, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, aquel que dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 53, que padeció por nosotros, que fue maltratado, que fue herido por nuestras rebeliones,
Ese Dios es el que nos está prometiendo estas cosas. Aquel que fue enviado por su Padre por amor a nosotros, como lo dice Juan capítulo 3 verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios al que estamos confiando, y ese es el Dios que nos está prometiendo que vendrá y que traerá paz y que no nos ha dejado huérfanos, dice la Escritura. Hermanos míos, dice la Escritura que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron sus propios males, sus propias perversidades. Ahora déjeme decirle, el ser humano pecó contra Dios y estábamos condenados al infierno. Todos y cada uno de nosotros estábamos perdidos. Desde el inicio del ser humano, desde que él pecó contra Dios, él eligió la maldición, el hombre eligió la perversidad, y día con día cada uno de nosotros tenemos que estar batallando entre el bien y el mal, entre hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Afortunadamente, cada vez que nosotros nos vamos entregando más a Cristo, vamos siendo personas más espirituales, personas más entregadas a Dios con mejor o con mayor dominio. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, merecíamos el infierno, merecíamos el castigo, merecíamos el fuego eterno. Pero Dios, en su infinito amor, dio a su Hijo. Y lo dio, hermanos, por nuestros pecados, dice la Escritura. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora estamos leyendo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo nos redimió, Él pagó el precio, Él pagó el rescate, Él pagó lo que se tenía que pagar por usted y por mí. Entonces Él tiene derecho sobre cada uno de nosotros. Usted y yo merecíamos la cruz por nuestros pecados, pero Dios pagó por nosotros. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo por nosotros, lo que nuestro Padre hizo por nosotros. Y es Él, hermanos, el que nos dice que no se turbe nuestro corazón. Es Él el que nos dice que hay esperanza. Dice nuestro texto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os hubiese dicho, dice la Escritura. Ahora alguien pudiera decir: pastor, si hemos perdido a alguien, ¿cómo puede haber esperanza? ¿Cómo puede haber paz en nuestros corazones? Hermanos, todos los que estamos en Cristo estamos seguros en Él, aún después de que partamos de este mundo. Hay seguridad en Cristo, donde no hay seguridades fuera de Cristo. Una de las cosas, hermanos, que habló nuestro Señor Jesucristo para darnos paz es de la eternidad. Dice el Señor, dice: voy a preparar moradas. No se turbe nuestro corazón, voy a preparar moradas para vosotros. Hermanos, déjeme decirle, algo que el enemigo siempre ha querido distorsionar es el tema de la eternidad. Siempre que nosotros hablamos de eternidad, siempre que la Biblia nos habla de eternidad, o cuando tocamos el tema de la eternidad, siempre el maligno va a querer atacar esto y va a querer hacernos ver la eternidad como lo más horrible, como una desgracia, como una desdicha. Y esto es algo, hermanos, que debemos de tener cuidado, porque el Señor Jesucristo hizo todo lo contrario para que usted y yo pudiéramos tener paz o podamos tener paz. El Señor Jesucristo a sus discípulos comenzó a hablarles de la eternidad, a hablarles los planes eternos, porque todo lo que hay aquí en la tierra es temporal, pero lo que Dios ha planeado para nosotros es por los siglos de los siglos de los siglos. Así es que el maligno no quiere que usted vea con buenos ojos a la eternidad. Por eso es que el ser humano
siempre se ha resistido a pensar en la eternidad. Siempre que nosotros hablamos de muerte, es algo que le huimos, es algo que nos causa tal vez escalofrío en el cuerpo, pero es una realidad para cada uno de nosotros. No hay nadie en el mundo que no se tenga que enfrentar al día donde tenga que pasar a la eternidad. Ninguno de nosotros, nadie en el mundo se quedará aquí. Todos tenemos que entrar a la eternidad, ya sea en el rapto, ya sea individualmente, cualquiera que sea la forma, cada uno de nosotros vamos a llegar a la eternidad. Las palabras, hermanos, de nuestro texto las está diciendo el Señor Jesucristo antes de ser aprendido. Él está ahí con sus discípulos, está hablando. Él sabe que en esa noche, hermanos, lo van a agarrar. Él sabe que en esa noche lo van a lastimar, que en esa noche el ser humano va a causar o tratar de causar un daño al Señor, y que los discípulos van a ver todo eso y se pueden espantar. Entonces el Señor los está preparando y les está hablando de paz, les está hablando de la seguridad que usted puede tener en el Señor Jesucristo. Les está hablando de la seguridad que ellos deben de tener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él comienza a hablarles de cómo tener paz y les habla de la eternidad. Juan capítulo 16, verso 33, incluso les dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es algo, hermanos, que usted necesita muchas veces recapacitar, o necesita estar pensando y pensando en él. En esto, pensando y pensando en lo que dice el Señor. Él ha vencido el mundo. Lo que usted está padeciendo, el dolor que usted siente en este momento, el sufrimiento que la gente está pasando en este momento, el Señor ya la derrotó. El Señor ha triunfado contra todo lo que usted y yo pudiéramos estar batallando el día de hoy. Él ha triunfado, Él es victorioso, Él está victorioso, nuestro Señor. Entonces el Señor nos dice: aquí van a tener aflicción, pero tienen que tener confianza, porque todo esto ya está derrotado. Todo esto ya está sentenciado, ya hay un juicio sobre la misma tierra, ya van a ser juzgadas incluso las naciones, todo será juzgado. Así es que no se tienen que preocupar, porque yo he vencido el mundo, dice la Escritura. Así que el Señor, hermano, nos habla de eternidad. Y que lejos de verla como una desgracia, el Señor desea que veamos que es una ganancia, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 21. Le voy a leer la TLA, dice la Escritura: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando, dijo el apóstol Pablo. Ahora, mis hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese momento, y solo los que siguen a Jesucristo y han renunciado a sus pecados y lo han recibido como Señor y Salvador verán la gloria de Dios. Dice la Escritura en Juan capítulo 10, versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos, dice la Escritura. Ahora, las promesas que nos está hablando, hermanos, el Señor en nuestro texto, son promesas de eternidad, son promesas que cada uno de nosotros no solamente debemos de estar pensando en lo que pudiéramos construir aquí en la tierra, no solamente debemos de estar pensando en el éxito que deseamos aquí en la tierra, sino que debemos de estar pensando como cristianos a dónde queremos pasar la eternidad, con Cristo o sin Cristo. A veces pudiéramos decir que esto lo elige el Señor, y hay una doctrina que incluso dice que algunos ya los tiene predestinados el Señor para el infierno,
y que los que van a ir al cielo ya los tiene predestinados el Señor, entonces no tendría chiste ni predicar, no tendría caso que el Señor hubiese muerto, porque si ya todo está definido, no tendría caso que el Señor nos mandara a predicar. El apóstol Pedro dice que todos aquellos que tienen por tardada la venida de Cristo, está hablando, dice que la tienen por tardada, pero en realidad el Señor no ha venido, porque está esperando que se salve la mayor parte de la gente. Entonces, los planes de Dios, hermanos, no es que ya tiene los que se van a ir al infierno y los que se van a ir al cielo. Dios está ofreciendo oportunidad a cada uno de nosotros, no importa cuándo tengamos que partir, no importa cómo vamos a morir, no importa qué día va a ser, en qué año va a ser. Lo importante, hermanos, de entrar en la eternidad es para quien entramos a la eternidad. Si vamos a entrar para vida eterna o vamos a entrar para condenación eterna. Si vamos a entrar a la eternidad para vivir con Cristo todos los días de nuestra vida, por todos los siglos de los siglos, o pudiéramos, si Dios nos libre, caer en la condenación. Y todo esto, hermanos, lo podemos decidir nosotros. Lo difícil, hermanos, ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos ha pedido que hagamos como aquellos príncipes que agarran el caballo y se van a tener que enfrentar contra dragones en un palacio para poder lograr algo. Lo difícil lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario, Él se despojó de su deidad, se hizo hombre. Imagínense nada más ese hecho de humillación, que el Señor se haya hecho hombre. Yo creo que si nosotros nos hiciéramos una cucaracha, si nosotros nos hiciéramos una hormiga o un ratón, no se compara con la humillación de Cristo en hacerse como ser humano. Se humilló nuestro Señor, mostrándonos su amor, mostrándonos la pasión que nos tiene, mostrándonos, hermanos, el amor que nos tiene. Y muchas veces nosotros dudamos si el Señor está pendiente de nosotros, si el Señor está en control de lo que está pasando en nuestras vidas. Déjeme decirle, si Él se humilló tan bajamente al nivel del humano, es porque nos ama, es porque le importamos, es porque tiene planes grandes para nosotros. Si Él nos quisiera mandar al infierno, déjame decirte, no había necesidad de que el Señor padeciera lo que padeció. El Señor no te está pidiendo que vayas a algún lugar de rodillas, no te está pidiendo que hagas una enmienda, que hagas algún sacrificio. El Señor solamente te está pidiendo que lo sigas a Él. Síguelo a Él, que lo busques a Él. Ahora, el Señor nos está prometiendo, hermanos, vida eterna. El Señor nos está hablando de moradas en el cielo. El Señor nos está hablando de cómo podemos tener paz en nuestro corazón, cómo podemos tener alivio en nuestra alma, cómo podemos pasar toda dificultad con buen ánimo, conociendo las cosas eternas. Pero no solamente nos dice cómo podemos, hermanos, tener victoria sobre la turbación, sino que nos dice cuál es el medio. Y es lo que dice la palabra de Dios, porque Tomás estaba preguntando cómo vamos a saber esto. Dice la Escritura en el versículo 4 de nuestro texto: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad, y soy la vida también. Y nadie podrá o nadie viene al Padre si no es por mí, dice la Escritura. Entonces esto es algo, hermanos, que usted debe de considerar. No solamente el plan de Dios es que usted tenga paz en medio de todas las aflicciones, en medio de todas las luchas que pudiéramos tener. No solamente Dios desea que vivas bien aquí en la tierra, sino que Dios desea que llegues al cielo. Por eso nos está revelando cuál es el camino, y el camino es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es el único medio. Si tú eres una persona, hermano, que estás confiando a lo mejor en Pedro para que te lleve al cielo, déjame decirte, te vas a quedar esperando, porque Él no puede llevarte al cielo. Si tú estás esperando que María descienda y te lleve al cielo, te estás equivocando, porque la Escritura dice que solamente Jesucristo nos puede llevar al Padre.
Si es que no te estés confiando en ningún ser humano que ha muerto, en ningún ser humano que aunque pudiera estar en el cielo, no puede venir a traerte, ni te puede ver, ni te puede hablar. Necesitas confiar en aquel que es nuestro abogado, en aquel que está representado desde el Antiguo Testamento. Desde que el hombre pecó, inmediatamente Dios creó la manera en que nosotros podíamos ser rescatados, y desde ese momento se viene ilustrando aquel Cordero que quita el pecado del mundo, y es la única manera. Yo no veo en el Antiguo Testamento que sea representada nuestra salvación a lo mejor por un caballo, por un toro, por algo así. Siempre la salvación, desde la simbología hasta la realidad del Nuevo Testamento, tiene que ver con el Cordero que quita el pecado del mundo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el plan de Dios para la salvación de cada uno de nosotros, y Él ya lo hizo todo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Entregarle nuestra vida a Jesucristo. No, pero es que también la ideología de Buda es muy buena. Déjame decirte, Buda está muerto. No, pero Mahoma está muerto. Charles Russell también está muerto. Todos ellos están muertos, pero Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Así es que podemos, hermanos, tener paz en Él, pero encargarnos de no desviarnos del camino. Dice Primera de Juan capítulo 5 verso 11: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo, dice la Escritura. Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. No dice la Escritura que está en Buda, no dice la Escritura que está a lo mejor en Pedro, en María. Ellos hicieron su trabajo en la tierra y se esforzaron, y son una parte fundamental del Evangelio. Incluso el Evangelio dice que ellos fueron cimientos, los apóstoles fueron los cimientos de lo que hoy en día es el Evangelio, después del Señor Jesucristo, obviamente. Pero ellos ya hicieron su parte. Tú no tienes que confiar en que uno de ellos va a venir, tú tienes que confiar en que Cristo es el que va a regresar. Y esperamos esa venida, esperamos el rapto, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, por su iglesia. Hermanos, estamos en un mundo lleno de dolor y padecimientos, pero estamos seguros en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 17 dice la Escritura: porque ¿qué es esta leve tribulación momentánea? Produce en nosotros un cada día vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que está diciendo el apóstol es: ¿qué es para nosotros esta tribulación que vivimos en la tierra comparada con la grande gloria que tenemos en Cristo Jesús? No se puede comparar. Aquí vamos a padecer, sí hay dolor, sí hay sufrimiento, padecemos en la vida, pero nada de esto se compara con las maravillas que tiene nuestro Padre Celestial en el cielo y con las maravillas que podemos ver aquí en la tierra. Hermanos, Romanos capítulo 8 nos habla de que cuando tú tienes una cercanía con Cristo y permaneces en Cristo y prevaleces en Cristo Jesús, ni la muerte te puede separar de Él. Dice Romanos 8:35, y con esto andamos terminando. Romanos 8:35 dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuevamente, todo por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Y cualquier cosa que tú estés pasando, que estés padeciendo, déjame decirte, si estás en Cristo Jesús, estás plenamente seguro. No, pero es que está pasando esto, está pasando aquello. Pase lo que pase, en Cristo todo está seguro. Tu vida en Cristo está segura. Tu salvación en Cristo está segura. Así es que yo te animo, mantente en Cristo. Porque todo aquel que está en Cristo, todo aquel que se mantiene en Cristo, nueva criatura es, y todo aquel que se mantiene en Cristo, nadie lo puede separar de su amor. Nadie. Es que ya se murió, ni la muerte, dice la Escritura. Solamente será pasarse al lado de la eternidad, pero la pasaremos en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, yo les animo, por nada del mundo se aleje del Señor y siempre recuerde que en Cristo todo está seguro, todo está garantizado. Cristo le ama. Dios le bendiga.